Bienvenidos, seguimos con la segunda temporada de Crónica Libre. En este episodio les traemos todo sobre la inflación de Argentina, el submarino americano que fue visto en las costas argentinas hace un tiempo, las zonas francas y de libre comercio, y la transparencia de los distintos ministerios de nuestro país. No se pierdan este episodio, disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, veamos, ¿por qué es importante que se queden a mirar este video? ¿Por qué cualquier persona debería aprender, saber y conocer qué es la inflación? Bueno, es muy importante saber la inflación porque si no, nos estamos volviendo cada vez más pobres sin saber por qué. Si no entendemos la inflación, nuestro salario va a ser cada vez más diluido y va a ser capaz de comprar cada vez menos. Y no vamos a tener la más pálida idea de por qué pasa esto. Si querés saber por qué tu salario, el salario de tus viejos y la sociedad en general, por qué es cada vez más pobre y por qué los productos parecen ser cada vez más caros a pesar de que nuestros sueldos son iguales, si querés entender eso, quédate a mirar el resto del video. Bueno, la inflación es un fenómeno muy difícil de ver y de entender. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo riqueza sin darnos cuenta, ¿no? Es muy difícil ver, entender y sentir la inflación. Cuando alguien viene en la calle y te roba algo, ya sea tu celular o sea efectivo, uno ve y vive en carne propia en ese momento que está perdiendo sus riquezas y sabe a quién culpar, no, al ladrón. Sin embargo, con la inflación, a fin de mes, a fin de año pasa lo mismo. Estamos perdiendo riquezas. Nuestro sueldo se está reduciendo mes a mes, año a año. Sin embargo, no sabemos a quién culpar. Ahora, la inflación, les voy a decir ahora, es consecuencia de las políticas monetarias tomadas por el gobierno de turno. No se preocupen, sé que eso por ahí es complicado entenderlo ahora mismo, pero lo voy a ir explicando en un momento para que se vaya comprendiendo. Bueno, como dije, la inflación es particularmente complicada de entender y es particularmente efectiva a la hora de destruir una sociedad. Esto es porque tiene dos características fundamentalmente y muy difíciles, ¿no? Que provocan mucho caos en la sociedad y consecuencias muy malas. La primera característica es que afecta en mayor medida a los más pobres, es decir, afecta en mayor medida a los que menos protegidos están, a los que más necesitan la riqueza. Entonces hace que los pobres sean todavía más pobres. Por eso uno de los nombres que se le da a la inflación, si ustedes no lo saben, es el impuesto a los pobres, porque literalmente afecta muchísimo más a los pobres que a las clases altas. ¿Esto por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, los pobres gastan la mayor parte, 80 o 90, incluso 100% a veces, de sus sueldos, de sus muy reducidos ingresos en alimentos, que son los productos que más inflación sufren, ¿no? Y después es que no se pueden resguardar en otros activos porque no tienen un sobrante, es decir, por ejemplo, no pueden comprar dólares, ¿no? Que en Argentina es la forma más conocida de resguardarse de la inflación. Ahora, dije que hay dos características, les voy a decir ahora la segunda. La segunda es que la inflación crea una desconexión entre el sueldo y las riquezas, porque nosotros, si mantenemos el mismo sueldo, no todo el año, todo el mes, mes a mes, año a año, vemos igualmente que si hay una inflación de, como hubo en el 2018-2019, cerca del 40-50%, vemos que nuestro sueldo se reduce a la mitad. Sin embargo, nosotros vemos que trabajamos la misma cantidad de horas, nos esforzamos la misma cantidad, sin embargo, nuestra riqueza disminuye igualmente. Entonces queda una desconexión entre las riquezas que uno obtiene y el trabajo que uno hace. Eso es fulminante para la cultura y la sociedad de un país. Bueno, esto que digo no son solamente palabras, no estoy hablando solamente de teoría, hay datos económicos que respaldan lo que acabo de decir. Veamos, dije que la inflación afecta mucho más a los sectores más bajos. Bueno, veamos esto. En el 2020 en nuestro país hubo una inflación promedio del 36%, 36,1%. Ahora bien, para los sectores más bajos, los sectores más pobres y más necesitados, la inflación promedio fue del 48%. 48%. Sin embargo, para los sectores más ricos de nuestro país, los sectores más adinerados y que menos necesitan, la inflación fue del 30%. Es decir, hubo una diferencia cercana al 20% entre ambos sectores. Es decir, en nuestro país el año pasado, y lo más probable es que actualmente este número se haya incrementado porque se está incrementando y acelerando la inflación, el año pasado hubo una diferencia del 20% entre la inflación de los sectores más bajos y de los sectores más altos. Bueno, les voy a leer ahora, tengo unos datos sobre la inflación alimentaria en diciembre para leerles y que puedan ver la inflación que puede llegar a haber en los alimentos en tan solo un mes. Permítanme, se los voy a leer muy rápido.
Bueno, vemos que en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires el precio, por ejemplo, de la papa tuvo en diciembre un aumento del 6,7%, casi 7%. La banana un aumento del casi el 11%. El pollo un aumento del 16%. Asado 28,5%. La carne picada común del 11%. La nalga aumento del 20%. La manzana 7,5%. Y la naranja del 22%. Ahí vemos como los alimentos son los productos que más suben mes a mes. Vemos como el asado, por ejemplo, aumentó un 28,5%. Es decir, si nosotros, no sé, gastábamos siempre una misma cantidad de plata para comprar asado todos los domingos, ahora podemos comprar 28,5% menos de asado. Ahí vemos como nuestro dinero pierde valor de forma muy importante mes a mes. Bueno, gente, muchas gracias por mirar este video y por quedarse hasta el final. Espero que me quieran dar una mano dándole me gusta, comentando, compartiendo y lo más importante que todo, suscribiéndose. Como digo, si les gustó me estarían dando una mano enorme. Además también se estarían dando una mano a ustedes mismos, porque este es solamente el primer episodio de una serie completa sobre la inflación que se viene. Así que suscríbanse y compartan para que ustedes y sus amigos puedan mirar los próximos videos. Así que nada, espero les haya gustado y ya nos veremos en los próximos videos. Hola a todos, mi nombre es Simón Barrionuevo López y la noticia que les quiero compartir hoy y un breve análisis posterior me parece que pasó muy desapercibida estos últimos días. Me pareció interesante titularla con la declaración que hizo el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Los mismos piratas de siempre. El gobernador se refirió este viernes a la presencia de un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico Sur y fue categórico sobre el rol de Gran Bretaña. Demuestran que siguen siendo los mismos piratas de siempre. En diálogo con Televisión Pública Noticias, Melella habló sobre el comunicado que emitió la Cancillería ante la situación en el que expresaron su grave preocupación y compartió su punto de vista. Realmente nos parece grave. Celebramos lo que ha dicho el gobierno nacional de este asunto, dijo. Apenas nos percatamos, es nuestra tradición denunciar cualquier maniobra militar que involucre al Reino Unido y sus aliados en el Atlántico Sur. Creo que la región tiene que saber lo que se está haciendo allí, agregó. Asimismo, el gobernador fueguino expresó que lo sucedido es difícil de comprender, pero apuntó contra Gran Bretaña. Están acostumbrados a no respetar las resoluciones de las Naciones Unidas. Siguiendo con esto, me parece muy interesante tomar en cuenta a que el partido político al que pertenece el gobernador Gustavo Melella para tomar el siguiente comentario. Él pertenece al Frente de Todos, el actual oficialismo. En las elecciones del año 2019, le ganó al Frente Juntos por el Cambio. Y en este frente electoral, durante la gestión Macri, a quien pertenecía, tuvo como ministro de Relaciones Exteriores y Culto a Jorge Forí, quien también hizo un comentario sobre lo sucedido, y muy coherentemente, y para fortuna y coherencia, en la misma postura que el gobernador de Tierra del Fuego. Jorge Forí dijo, fue un muy claro mensaje por parte de Estados Unidos. Tras la polémica desatada por la presencia de un submarino estadounidense con apoyo británico en el Atlántico Sur, el ex canciller Jorge Forí se refirió a la situación que despertó gran preocupación en el gobierno y la adjudicó a un claro mensaje de la potencia norteamericana al país, por no haber permitido, días atrás, que el buque Stone de la Guardia Costera ingresara en aguas argentinas. Y eso me parece a mí que es lo que hay que analizar en profundidad. ¿Qué sucedió con este buque Stone? En una noticia titulada Estados Unidos canceló la visita al país de uno de sus buques más modernos por desafíos logísticos, que publicó La Nación, desarrolla que la Embajada de los Estados Unidos informó este viernes la cancelación de la visita al país de uno de sus buques más modernos.
Se trata del buque Stone, de la Guardia Costera. La cancelación se debió a problemas logísticos, según el gobierno de Joe Biden. Una evaluación exhaustiva de las condiciones halló desafíos logísticos que impiden el amarre de la nave en el puerto de Mar del Plata, dice el comunicado de la embajada. Fuentes del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata indicaron a La Nación que las condiciones operativas están dadas para que ingrese un buque de ese tamaño y que no se recibió ningún pedido de giro y amarre para esa embarcación. Desde la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos explicaron: surgieron muchos desafíos logísticos imprevistos que hicieron que la visita no se pudiera concretar. La planificación en conjunto con el gobierno nacional contribuyó a seguir construyendo lazos entre ambos gobiernos. Agradecemos al gobierno nacional y a Prefectura por la disposición brindada para la visita protocolar y esperamos volver a trabajar juntos en una próxima visita. En este sentido, si bien podemos ver que el gobernador Melella y el ex canciller Faurí tienen distintos motivos por los cuales consideran que se llevó adelante esta intromisión del submarino nuclear estadounidense en el mar argentino, lo bueno, creo yo, destacar es el punto de vista en común que tienen ambos bandos mayoritarios, digamos, las dos fuerzas políticas que más votos logran traer, en estar en conjunto, en denunciar o en tener muy en cuenta la importancia del actuar de otros países en el mar argentino. Este lado, una de cal y una de arena, en el sentido de el problema que involucra el entrometimiento de un submarino en el mar argentino, y el lado positivo, que es la puesta en común o el acuerdo entre visiones tan distintas a veces de la vida en denunciar esta intromisión. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy les vengo a hablar sobre las zonas económicas especiales, zonas de libre comercio o zonas francas, como comúnmente se le conoce acá en Costa Rica. Esto es un régimen creado hace aproximadamente 20-25 años y goza de privilegios que no tienen empresas ya instaladas en nuestro país o fuera de este régimen. Por ejemplo, impuestos como la renta, el impuesto a la importación, a la propiedad, los impuestos municipales, el de ventas, en el caso de las compras de locales de bienes, y la repatriación de utilidades no tienen impuestos aplicados. Por su parte, este régimen ha traído grandes beneficios para el país. Según un reciente estudio de Procomer, la promotora de comercio exterior, durante el periodo 2014 y 2018, el régimen de zona franca representó el 7.9% del PIB, para un total de 4.700 millones de dólares, de los cuales 787 han ido directamente a las arcas públicas de la seguridad social, entre ellas la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución encargada del servicio de salud y de las pensiones. También este tipo de empresa instalada en zona franca compra el 47% de sus compras, valga la redundancia, a empresas locales, por lo que también se reactiva el comercio o la economía interna. Los empleos ha sido una fuente importante de crecimiento en este régimen, pasando de 303 empresas en 2014 a 375 en 2018. Los empleos aumentaron de 77.000, casi 78.000 personas en 2014 hasta 115.000 en 2018. Ese mismo empleo directo se incrementó un 11% respecto al año anterior, representando un 12% el empleo total formal en el sector privado, el cual es un 85% del empleo nacional. Es de resaltar también que el 20% de ese empleo
es personal operario con escolaridad básica y secundaria incompleta. Punto muy importante porque acá aproximadamente el 60% de la población desempleada no ha completado la secundaria, por lo que los puede ayudar a emplearse y a tener un trabajo formal con ingresos fijos. El empleo indirecto también se ha visto beneficiado de ello. Para el año 2014 fue de 41.000 empleos indirectos, aumentando constantemente hasta los 57.000, un incremento de 8% respecto al año anterior. Los beneficios han sido indiscutibles, motivo por el cual debería de buscar ampliarse no solo en las demás provincias, sino en cada zona del país, para que primero se descentralice el trabajo y no esté tan concentrado en el área metropolitana como ahorita está ocurriendo, aunque se han ido abriendo algunas zonas más alejadas, pero también para que las personas consigan su empleo. Así se desarrolló China. Por ejemplo, la primera zona económica especial en China fue Shenzhen, que hoy su PIB per cápita es 100 veces más de lo que era hace 30 años, para darnos una idea de lo que puede llegar a significar una apertura y una reducción de los requisitos para las inversiones extranjeras. Eso es todo por hoy y espero les haya gustado mucho este tema y en general el programa de Crónica Libre en su quinto episodio este año. Hasta la próxima. Muy buenas a todos, sean bienvenidos una semana más. Hoy vamos a hablar de una noticia que salió en Infobae que habla respecto de cuáles son los ministerios más y menos transparentes en la cantidad de información que se publica. Este índice fue realizado por la Agencia de Acceso a la Información Pública y difundió el primer índice de transparencia activa de los organismos estatales. Veremos cuáles fueron los que tuvieron mejor puntaje y cuál es el peor. Este índice de transparencia activa nos da al Ministerio de Transporte, a cargo de Mario Meoni, al Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, y al Ministerio de Justicia, que está a cargo de Marcelo Lozardo, como los tres más transparentes. Luego, para terminar el top 5, termina el Ministerio de Trabajo a cargo de Claudio Moroni, Ministerio de Cultura, manejado por Tristan Bauer. ¿Pero qué evalúa este índice? La cantidad de información disponible para la consulta ciudadana. Más específicamente, la información revelada en 8 ítems. Vamos a enumerarlos. Autoridades y personal, declaraciones juradas, patrimoniales de los funcionarios de mayor rango, escalas salariales, compras y contrataciones, subsidios y otras transferencias, presupuesto del área, auditorías y el procedimiento para solicitudes de acceso a la información pública. Vergonzosamente, ninguno de los ministerios y las 3 secretarías de Estado cumplen con la publicación de la totalidad de los ítems revelados. Por ejemplo, si nos vamos más abajo en el puesto 19, tenemos al Ministerio de Seguridad a mano de Sabrina Frederick. Luego tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el ministro Felipe Sola. Le sigue el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi. Y más abajo, el Ministerio del Interior, que está a manos de Guado de Pedro. Pero bien a lo último, como vemos que está en rojo, encontramos el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a manos de Elizabeth Gómez Alcorta, y a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Gustavo Vélez, ya que no contienen información. Estos dos últimos índices no publican dato alguno de los 8 ítems medidos para la elaboración de este índice, y no tienen siquiera pestaña de transferencia activa en su sitio oficial. Luego de este índice, el Ministerio de las Mujeres se comunicaron con Infobae para aclarar que hubo un error técnico y que ya estaba solucionado. De todas formas, seguiremos con la noticia. Bueno, vamos a ver punto por punto cuáles se cumplen más y cuáles se cumplen menos. Recordemos que siempre nos referimos a un total de 21 ministerios y 3 secretarías de Estado. Las declaraciones juradas de los funcionarios de alto rango vemos que está abajo del todo y no está en 18 de los 24 ministerios. Subsidios, transferencias, escalas salariales y auditorías midieron por debajo del 50%. Lo relacionado a compras y contrataciones es uno de los que más se incluye, al igual que el pedido de acceso a la información. Lo que ocurre es que muchas veces se deriva a otras páginas y no es lo más sencillo de localizar. Y si bien vimos en el índice anterior que había algunos con puntaje muy alto, pero ¿por qué se eligen estos 8 ítems y no otro? Vamos a explicarlo. La agencia es un organismo autónomo que funciona bajo la órbita de jefatura de gabinete, que es la que debe hacer cumplir la Ley de Acceso de Información Pública. Esta es una ley sancionada en 2016,
que provee 30 variables y las 8 anteriores fueron elegidas como lo más importante. En el artículo 32 habla de la transparencia activa y la obligación de, cito, obligación de publicar activamente una cantidad de datos vinculados al uso de los recursos públicos y el patrimonio de los funcionarios en formato abierto. Esta información tendrá que estar en la pestaña de transferencia activa de la web de cada ministerio y entidad estatal para que los ciudadanos puedan entrar sin necesidad de hacer un pedido formal. Clara Lucarella, abogada del programa Fortalecimiento de la Democracia de ASIG, opinó que es un primer paso para avanzar en una mayor publicación y que la ciudadanía sepa el grado de transparencia de los organismos. Tener una medición objetiva puede ayudar para mejorar. De todas formas, es muy triste que ninguno cumpla en su totalidad con esta obligación. Esta situación se da particularmente por el grado de sensibilidad del dato. Por ejemplo, la mayoría difunde sin problemas información sobre autoridades y personal, pero casi nada en escalas salariales y subsidios, es decir, todo lo referido al uso de los recursos públicos. Lo que ocurre también es que mientras está en el ojo de la tormenta el Ministerio de la Salud y todos están viendo qué ocurre, otras áreas como la de Desarrollo Territorial y Hábitat, desde noviembre del año pasado, por ejemplo, no tienen publicadas ni las declaraciones juradas, así como tampoco las autoridades ni el personal. Y por ejemplo, respecto de las compras y contrataciones, siempre deriva a portales oficiales del gobierno, no tiene subida la información desglosada. En esta primera edición del índice se revelaron 37 organismos de la administración pública, empresas con participación estatal mayoritaria y 2 universidades públicas, que se evaluarán bimestralmente. En total, a lo largo del año, se espera que se evalúe a un universo de 26 organismos centralizados y 92 organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, unas 55 empresas públicas y 66 universidades, además de incluir otros sujetos obligados a demanda. Por ejemplo, ya en este mismo índice se sumaron la medición organismos descentralizados, la Obra Social de Jubilados PAMI, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea la ANSES, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es la CNRT. Podemos ver en la imagen el índice de transparencia activa y vemos como la ANSES, que está totalmente quebrado, no cumple con nada. Va a ser muy interesante ver cómo avanzan las distintas informaciones que se vayan dando. No hay que olvidar que se están manejando recursos públicos quitados y impuestos, con gastos gigantescos, y por lo que lo mínimo que podemos hacer nosotros y lo que puede hacer la ciudadanía es pedir transparencia y un buen uso de los recursos. Les mando un saludo y gracias a todos y nos estamos viendo la otra semana. Espero hayan disfrutado el episodio de hoy. Recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, de apoyar a cualquier candidato y también de intentar favorecer con sus comentarios o noticias a cualquier partido o espacio político. Las opiniones presentadas a lo largo del presente episodio son 100% personales de cada coordinador y Es Libertad no suscribe a ellas.